¿Qué tal, estimados alumnos? Mi nombre es Gonzalo Carvajal. Bienvenidos a esta sesión donde desarrollaremos la cuarta práctica dirigida, ¿no? Correspondiente a la semana de reforzamiento. ¿Ya? Entonces vamos a empezar de una vez. Veamos entonces el problema uno, chicos. El problema uno dice lo siguiente. El vidrio es un material inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo, ¿no? ¿Qué más? Contiene silicatos como el silicato de calcio que se obtiene por calentamiento de la sílice, ¿no? De la arena de playa con el carbonato de calcio, dice, y otros constituyentes. Indique la afirmación correcta en relación, ¿no? Con el texto anterior. A ver, veamos entonces, en este caso, ¿no? Los datos, ¿no? Primero, el problema me está hablando del vidrio, pero según el texto, el enunciado, vemos que el vidrio, ¿no? Está formado o constituido por varias sustancias. Cuando un cuerpo está formado o constituido por varias sustancias, en este caso se dice que es una mezcla, ¿no? O sea, el vidrio es una mezcla, sí, porque mira acá, dice que contiene varias sustancias, ¿no? Entonces vamos a recordar esta parte, ¿no? ¿Te acuerdas, joven, en este caso, que la materia se clasifica, ¿no? En sustancia química y en mezcla? Una sustancia química, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene fórmula y composición constante, ¿no? Y definida. ¿Está bien? Eh, para el caso de las mezclas, no poseen fórmula, ¿no? Una sustancia química puede ser ya sea simple o compuesta, ¿no? Simple es cuando está formado por un solo elemento y compuesta cuando está formado, en este caso, por dos o más elementos diferentes, ¿no? Y las mezclas pueden ser homogéneas como heterogéneas, ¿no? ¿Cuándo es homogénea? Cuando el sistema es monofásico, o sea, es uniforme, no hay separación, y heterogénea cuando es difásico, ¿no? Entonces vamos a analizar acá. El problema me dice, ¿no? Indique la relación, en este caso, correcta, ¿no? Alternativa A. El vidrio es una sustancia compuesta. Jóvenes, ¿el vidrio qué es? Es una mezcla, donde no se puede observar la separación de los componentes, por lo tanto el vidrio es una mezcla homogénea, ¿no? Mezcla, ¿por qué? Porque tiene varias sustancias, y homogénea porque no se puede distinguir la separación. ¿Está bien? Entonces por acá analizamos. A sería incorrecto. No es sustancia compuesta, sino es una mezcla. B. El silicato de calcio es un compuesto cuaternario. Jóvenes, ¿este es una sustancia compuesta? Sí, ¿no? Porque hemos dicho que sustancia compuesta es aquella que está formada por dos o más elementos diferentes. Por lo tanto, este compuesto sí es una sustancia, o es el caso, ¿no? Una sustancia compuesta. Pero como tiene tres elementos diferentes, se dice que es un compuesto ternario. Ternario es cuando tiene tres elementos diferentes, ¿no? Es ternario y además tiene cinco átomos. Un calcio, un silicio, es pentatómico. ¿Está bien o no? Correcto. Por lo tanto, sí, sería verdadero, es un compuesto, ¿no? Pero acá dice compuesto cuaternario, no, es un compuesto, no te olvides, ternario, ¿no? Por eso es incorrecto, ¿no? Compuesto ternario. A ver, alternativa C, ¿qué dice? El carbonato de calcio es un compuesto tetratómico. El carbonato de calcio, jóvenes, como puedes apreciar acá, tiene tres elementos diferentes, por lo tanto es una sustancia compuesta. Cuando tiene tres elementos diferentes, se dice que es ternario. ¿Está bien o no? ¿Y cuántos átomos tiene? 3 más 2, 5. Compuesto ternario es pentatómico. ¿Y acá qué dice? Tetratómico. Por lo tanto, también sería incorrecto. D. Dice, el vidrio tiene fórmula química. Hemos dicho, jóvenes, que el vidrio es una mezcla. Y las mezclas no poseen fórmula química, porque es la unión de varias sustancias. Entonces, el vidrio tiene fórmula química, sería falso también. Incorrecto, ¿no? Y E, la sílice, ¿no? Dióxido de silicio, tiene composición constante y definida. Primero, el dióxido, ¿no? En este caso de silicio, es un compuesto que tiene dos elementos diferentes.
Por lo tanto, sería una sustancia compuesta. ¿Está bien o no? Y toda sustancia compuesta, ¿por qué se caracteriza? Porque tiene fórmula y además tiene composición constante y definida. Por lo tanto, sería verdadero. Entonces, por acá sería correcto, ¿no? Justamente te piden la afirmación correcta, sería entonces, ¿no? La sílice, ¿no? Dióxido de silicio tiene composición constante definida, la clave sería E. ¿Está bien, chicos? Ahora sí, continuamos. El problema 2 dice lo siguiente. La alotropía es una propiedad que poseen determinados elementos químicos de presentarse bajo estructuras moleculares diferentes, en un mismo estado físico, dice, ¿no? Respecto a los alótropos, indica la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda. A ver, entonces vamos a recordar esta propiedad de las sustancias, ¿no? De las sustancias simples, la llamada alotropía. Están hablando de alotropía. A ver, recordando entonces, chicos, sabemos que la alotropía es una propiedad exclusiva de los elementos, o sea, de las sustancias simples. Existen elementos que se pueden encontrar de dos o más formas diferentes, ¿no? Pero presentando el mismo estado físico. A eso se le llama alotropía. Ejemplo, el oxígeno se puede encontrar como O2 o como O3. Al O2 también se le llama oxígeno molecular y el O3 es el ozono. ¿Qué observamos? Que estas dos sustancias, ¿no? Contienen oxígeno, pero pregunta, ¿tienen las mismas propiedades? No. El oxígeno es vital para la respiración, para la combustión, pero el O3 es tóxico, fuerte, oxidante. Se encuentra en la estratosfera, ¿no? Protegiéndonos de los rayos ultravioleta. Por lo tanto, tiene propiedades diferentes. Entonces, cuando un elemento se encuentra de dos o más formas, se dice que ese elemento tiene alotropía. Por lo tanto, el O2 y el O3 son alótropos del oxígeno. El carbono también tiene alótropos. Por ejemplo, el carbono se puede encontrar de formas diferentes, como el grafito y el diamante. El grafito, por ejemplo, tiene una estructura hexagonal, el diamante una estructura tetraédrica. Pregunta, ¿ambos tienen las mismas propiedades? No. El grafito que se encuentra en la mina de los lápices es un sólido negro frágil, se parte fácilmente, conduce la corriente eléctrica, perfecto. En cambio, el diamante es un sólido transparente, ¿no? Tiene una alta dureza, alta resistencia a ser rayado y no conduce la corriente. O sea, tienen propiedades diferentes, pero los dos, ¿no? Son de carbono. Por lo tanto, el grafito y el diamante son alótropos del carbono. Ahora sí. Entonces, analizamos las proposiciones. Proposición 1. ¿Todos los elementos químicos presentan alotropía? No, todos no, algunos, como el carbono, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Falso. ¿Los alótropos presentan las mismas propiedades? No. Mira, el O2 y el O3 son alótropos del oxígeno, pero tienen diferentes propiedades, ¿no? Diferente uso, correcto. Por lo tanto, sería falso. 3. Entre los elementos que presentan alótropos tenemos carbono, oxígeno, fósforo y azufre. Sí, por ejemplo, el carbono tiene alótropos, ya hemos visto, grafito, diamante, el oxígeno O2, O3 son sus alótropos, el azufre, azufre 6, azufre 8 son sus alótropos, y también el fósforo, fósforo rojo, fósforo blanco son sus alótropos. Por lo tanto, entre los elementos que presentan alótropos son estos, sí, eso sería verdadero, ¿no? Estos elementos poseen alótropos. Entonces, en este caso, la respuesta sería falso, falso, verdadero, clave E. ¿Ya? Clave E. A ver, chicos, continuamos. Vamos al problema 3. El problema 3 que dice, en el gráfico cada tipo de círculo representa un tipo de átomo diferente, dice. Considerando todos los componentes de la mezcla en fase líquida, determina la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponde. A ver, voy a colocar los datos. El problema me está hablando de estos componentes, ¿no? De una mezcla. Entonces vamos a recordar primero la clasificación de la materia. La materia se clasifica en mezcla y sustancias. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Y las sustancias pueden ser compuestas o simples.
Ya sabemos que las simples tienen un solo elemento, compuestas dos o más elementos. Acuérdate que a la sustancia simple también se le llama elemento químico y se caracteriza porque tienen alotropía, ¿no? Correcto. Entonces vamos a analizar estas sustancias que están acá. Tengo esta sustancia y esta otra. Son las únicas diferentes, ¿no? Porque acá ya el resto se repite, ¿no? Son dos sustancias diferentes que hay, según el enunciado, en esta mezcla. Pero si observamos acá, esta sustancia tiene átomos de elementos diferentes. Y si tiene átomos de elementos diferentes, es una sustancia compuesta. Como tiene dos elementos diferentes, es un compuesto binario. Y como tiene tres átomos, se dice que es un compuesto binario triatómico. ¿Está bien, chicos? Y el otro, profe, también tiene, mira, dos esferas diferentes. Si son dos esferas diferentes, quiere decir que hay dos elementos diferentes. Por lo tanto, es un compuesto binario, porque solo hay dos elementos diferentes. Pero ¿cuántos átomos hay en total? 2 más 2, 4. O sea, es un compuesto binario tetratómico. Entonces dice uno, ¿las dos sustancias diferentes son alótropos? No, 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 no. Acuérdate que los alótropos, la alotropía es una propiedad solo de las sustancias simples. Y estos son compuestos. Estos no tienen alotropía. Por eso es falso. Dos, ¿están presentes dos sustancias compuestas binarias? Eso sí. En esta mezcla hay dos sustancias compuestas binarias. Eso es verdadero. Tres, la molécula de mayor masa es tetratómica. ¿Quién tiene mayor cantidad de átomos? Justamente esta, ¿no? Al tener mayor cantidad, tiene 4 y esta tiene 3. Al tener mayor cantidad de átomos, va a ser más pesada, ¿sí? Por lo tanto, eso sería verdadero. Sería entonces respuesta falso, verdadero, verdadero, clave D, ¿no? Clave D. Ahora sí, entonces continuamos. Vemos el problema 4. ¿Qué dice el problema 4? Indica la alternativa que muestre un compuesto binario y una sustancia simple respectivamente. Entonces vamos a recordar clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancia química y en mezcla. La sustancia química posee fórmula, composición constante y definida. La sustancia química puede ser simple, formada por un solo elemento, o puede ser compuesta, formada por dos o más elementos diferentes. La mezcla puede ser homogénea o puede ser heterogénea, ¿no? ¿Ya? Cuando es homogénea, es un sistema monofásico, no hay separación. Y heterogénea, sistema polifásico, sí hay separación. Entonces, me piden identificar, ¿no? ¿Qué sustancia, ¿no? Identificar un compuesto binario y una sustancia simple. El óxido de aluminio, chicos, esta es una sustancia simple o compuesta, ¿sí o no? Que tiene elementos diferentes, sustancia que compuesta. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de compuesto es? Es un compuesto binario, porque tiene dos elementos diferentes. El fluoruro de sodio también tiene dos elementos diferentes, es un compuesto. Pero también va a ser un compuesto que binario, porque tiene dos elementos diferentes. El cobre tiene un solo elemento, por lo tanto el cobre es una sustancia simple, monoatómica, ¿está bien? Porque tiene un solo átomo. El amoníaco, jóvenes, tiene nitrógeno e hidrógeno, dos elementos diferentes. Sustancia compuesta, pero va a ser, en este caso, binaria, porque tiene dos elementos diferentes. La salmuera, chicos, ¿se acuerdan? Contiene sal y agua. Cuando hay dos o más cuerpos, en este caso se dice que es una mezcla. La salmuera es una mezcla que homogénea, donde la sal se disuelve en el agua. Y no se observa la separación de los componentes. ¿Está bien? A ver, ¿qué más? El grafito. Sabemos, jóvenes, que el grafito contiene solamente carbono, un solo elemento. Por lo tanto, sería sustancia simple. CO2, dióxido de carbono, tiene dos elementos diferentes, es una sustancia que compuesta, pero va a ser binaria, ¿no? Sustancia compuesta binaria porque tiene dos elementos diferentes. Y el P4, fósforo 4, tiene un solo elemento, por lo tanto es una sustancia que simple, pero como tiene cuatro átomos es tetratómico, ¿está bien? El azufre 8 también tiene solamente un elemento azufre, por lo tanto es una sustancia simple.
Y como tiene 8 átomos, sería octatómico, ¿no? Sería en este caso octatómico. Y por último, el NO2 tiene dos elementos diferentes, es una sustancia compuesta, ¿no? Pero como tiene dos elementos diferentes, sustancia compuesta binaria, ¿no? Con 3 átomos sería, ahí está, sustancia compuesta binaria triatómica, ¿no? Ahí está. Entonces, el problema te pide quién es compuesto binario y quién es sustancia simple. Sería la alternativa D, ¿no, chicos? En este caso sería D. Porque CO2 es compuesto binario y el P4 es una sustancia simple. Entonces la respuesta sería dióxido de carbono y fósforo 4. La clave sería D. ¿Ya? Clave D. A ver, continuamos. El problema 5 dice, ¿no? ¿Cuántos de los siguientes fenómenos son físicos? ¿Se acuerdan, jóvenes, cuando ocurre un fenómeno físico? Un fenómeno físico se da cuando la identidad del cuerpo se mantiene, ¿no? La composición se mantiene, ¿no? La estructura no se altera y se caracteriza porque no se generan nuevas sustancias, ¿no? Ejemplo tenemos la dilatación de mercurio. Cuando el mercurio se dilata, sigue siendo mercurio. Disolver azúcar en agua. Si tú disuelves azúcar en agua, ¿el azúcar se transforma en otra sustancia o sigue siendo azúcar? Sigue siendo azúcar. Eso es físico, ¿no? Entonces, dilatación es físico. Ahora, disolución de azúcar en agua también es físico. Cuando secas una prenda húmeda, ¿qué pasa con el agua? Se evapora, pero el agua sigue siendo agua. Eso es físico. ¿Está bien? Ahora, veamos los otros casos. Profe, ¿cuándo es químico? Cuando la composición se altera. Por ejemplo, cuando quemamos una hoja de papel, cuando un clavo de hierro se oxida, la composición se altera. Es decir, ¿la estructura cambia? Sí. Por lo tanto, en este caso se generan nuevas sustancias. Se generan nuevas sustancias. ¿Está bien, chicos? Ahora sí. Ejemplo, tenemos la transformación de grafito a diamante. Una pregunta. Cuando el grafito se transforma a diamante, ¿qué pasa con, en este caso, la estructura? ¿La estructura cambia? Sí, ¿no? Podemos observar que el grafito tiene estructura hexagonal y el diamante tiene tetraédrica, por lo tanto es un fenómeno químico. Entonces, ¿no? Ordenando, en este caso las proposiciones, me piden, ¿no? ¿Cuántas son físicas? De esta lista solo tenemos 3, la dilatación, disolución de azúcar en agua y el secado, ¿no? Serían 3 cambios o fenómenos físicos. Respuesta 3, clave C. Ya, a ver, vamos a ver el problema 6. ¿Qué dice el problema 6? Indique cuál de los siguientes fenómenos son químicos. Ya sabemos cuándo es químico, cuando se altera la composición y se generan nuevas sustancias. A ver, entonces por acá vamos a colocar los fenómenos físicos y químicos, ¿ya? Entonces, físico, ya sabemos, la composición se mantiene, ¿no? Químico, la composición se altera, ¿no? Ya, entonces por acá dice, ¿no? ¿La fermentación de la chicha jora será físico o será químico? Cuando se fermenta la chicha, ¿no? Se produce, por ejemplo, alcohol. Eso es químico. Se produce una nueva sustancia. Por lo tanto, la fermentación sería, en este caso, ahí está, químico. Destilación del petróleo. Chicos, la destilación es un proceso de separación de los componentes, ¿no? Del petróleo. Es como si tú tuvieras, por ejemplo, agua y alcohol, ¿no? ¿Tú puedes separar el alcohol del agua? Sí, calentando, ya que el alcohol hierve a 80 y el agua hierve a 100. ¿Qué haces? Calientas a 80 y el alcohol se evapora. Pero queda el agua haciendo. ¿Qué has hecho? Has separado. Entonces, la destilación del petróleo es un proceso de separación, pero es físico. ¿Ya? Es físico. Consiste en separar, ¿no? Los cuerpos, ¿no? Mediante o conociendo el punto de ebullición. El laminado del cobre, cuando el cobre se lamina o se transforma en láminas, ¿el cobre se transforma en otro cuerpo o sigue siendo cobre? Sigue siendo cobre, solo que se ha laminado, o sea, se ha transformado en lámina, pero sigue siendo cobre. Eso es físico. El laminado del cobre es físico. La hidratación del cemento, el fraguado, cuando tú mezclas cemento con arena, piedra, por ejemplo, se endurece, ¿sí?
las propiedades se alteran. Quiere decir que se ha generado un nuevo cuerpo, una nueva sustancia, por lo tanto eso es químico. La hidratación del cemento es químico, ¿no? Ahí está. 5 dice, la maduración de una fruta. Cuando una fruta madura, se empieza a putrefactar, se ocurre cambio de olor, color, sabor. Eso es químico. Maduración sería químico. Entonces, ordenamos, te piden los químicos, sería solamente 3, ¿no? 1, 4 y 5. Por lo tanto, respuesta 3, clave sería C. ¿Ya? A ver, continuamos. Problema 7. El problema 7 dice, ¿no? De la siguiente lista de propiedades, indica el número de propiedades intensivas y extensivas respectivamente. Me dan una lista de propiedades, entonces vamos a analizar. Primero, vamos a recordar clasificación, ¿no? ¿Cómo se va a clasificar la materia? ¿No? Sus propiedades específicamente. Sabemos que las propiedades se pueden clasificar o se van a clasificar en físicas y en químicas. Físicas son aquellas, ¿no?, que se manifiestan cuando ocurre un fenómeno físico y químicas cuando ocurre un fenómeno químico. Ahora, las propiedades físicas pueden ser intensivas como también extensivas. Intensivas son aquellas que no dependen de la masa y extensivas sí dependen de la masa. Por ejemplo, la presión de vapor, chicos, ¿se acuerdan que vimos en la parte teórica? La presión de vapor, la presión de un gas no depende de la masa, es una propiedad intensiva. Depende más que todo de la temperatura, porque cuando tú calientas más, ¿no?, un líquido, el líquido se evapora más. Y si se evapora, mayor presión, ¿ya? Entonces depende específicamente de la temperatura, no de la masa. El calor específico. Chicos, por ejemplo, ¿qué es el calor específico, no? Aquí está, mira, observa. Dice, es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en un grado, dice. Por ejemplo, el calor específico de la madera y del aluminio están acá. Ahora, la pregunta es, tú por experiencia, imagínate, joven, estás cocinando, preparando, no sé, un caldo de gallina, y dejas 2 cucharas en la olla. Una cuchara, un cucharón, ¿no?, de aluminio y un cucharón de madera. ¿Está bien o no? Jóvenes. Después de cierto tiempo, ¿qué cucharón tú agarrarías para, ¿no?, mover la olla, por ejemplo, ¿no? ¿El de madera o el de aluminio? No, por experiencia sabemos que si dejamos madera y aluminio, ¿quién se va a calentar más rápido? ¿No? En este caso va a ser el aluminio, ¿no? Si yo agarro el aluminio, ¿no? ¿Qué me va a ocurrir? Me voy a quemar la mano. Pero si agarro la madera, no me voy a quemar la mano, ¿sí? Entonces, justamente, eso viene a ser el calor específico, ¿no? Es la cantidad de calor que puede absorber, en este caso, un cuerpo. Bueno, para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Por ejemplo, el calor específico de la madera es más alto que el calor específico del aluminio. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que para elevar la temperatura, para elevar en este caso, ¿no?, la temperatura, ¿no?, en 1 grado Celsius, significa que la madera, ahí está, ¿no?, la madera debe absorber 1700 joules. En cambio, el aluminio, para elevar su temperatura en 1 grado Celsius, requiere de poca energía. O sea, quiere decir que, en otras palabras, el aluminio fácilmente se calienta. En cambio, la madera fácilmente no se calienta. Ahora, ¿el calor específico depende de la cantidad? No. ¿Por qué? Si tú agarras, en este caso, ¿no?, el cucharón de madera, pones un cucharón, ya sea grande o ya sea chico, de menor o mayor masa, y el calor específico va a ser igual. O sea, no te va a quemar si agarras la madera, ¿no? Y si no te quema, quiere decir
que ese calor que va a absorber ese cuerpo no depende de la masa. Por lo tanto, es una propiedad intensiva el calor específico. ¿Ya? Y ahí está. La capacidad calorífica, ¿no? La capacidad calorífica, jóvenes, ¿cómo se define? La capacidad calorífica se determina de esta forma, multiplicando el calor específico por la masa, ¿no? Es la cantidad de calor absorbida por un cuerpo por aumentar su temperatura, dice, ¿no? Pero se calcula multiplicando el calor específico por la masa. Como se calcula a partir del específico por la masa, va a depender justamente de la masa. Es por ello que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva. Depende de la masa, y acá lo puedes ver matemáticamente, la ecuación, ¿no? Ahí está. La capacidad calorífica es igual a ¿qué? Al calor específico por la masa. O sea, depende de la masa, ¿no? Depende de la masa. A ver, entonces la capacidad calorífica es extensiva. La solubilidad. ¿Qué viene a ser la solubilidad? La capacidad de una sustancia para disolver, ¿no? O para disolver a otra, ¿no? En este caso, ¿no? La solubilidad va a depender de la masa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sal, ¿se puede disolver en el agua? Sí. Ya sea 1 gramo de sal, 2 gramos de sal, igual se va a disolver en el agua. Por lo tanto, su capacidad para disolverse en el agua depende de la cantidad. No, ya sea 1 gramo, 2 gramos, 10 gramos, se disuelve en el agua, ¿no? Entonces, la solubilidad no depende de la cantidad, es una propiedad intensiva. ¿Qué es la viscosidad, chicos? La viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir, ¿no? Por ejemplo, entre el agua y el aceite, sabemos que el aceite es más viscoso, pero la viscosidad del aceite depende de la cantidad de aceite, no. Si tú derramas 1 litro de aceite sobre el piso o 2 litros de aceite, igual de viscosos van a ser los dos. No depende de la cantidad, no depende de la masa. Por lo tanto, la viscosidad es una propiedad intensiva. La ductibilidad es cuando un cuerpo se reduce a hilos. Por ejemplo, imagínate el cobre. Tienes una plancha de cobre de 1 tonelada. ¿Esa plancha de cobre lo puedes pasar a hilos? Sí. ¿Y si la plancha es de 5 toneladas, también lo puedes reducir a hilos? Sí. Por lo tanto, no depende de la masa. Es una propiedad intensiva, ¿no? En este caso, la conductividad eléctrica depende de la masa. No, si tienes en este caso un alambre de cobre de 5 centímetros, o un alambre de cobre de 20 centímetros de mayor masa, más grande, igual va a conducir la corriente. Por lo tanto, no depende de la masa. Y la energía, en este caso, sabemos que la energía, sí, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de energía, por ejemplo, energía calorífica, ¿no? Sabemos que la energía va a depender de la masa, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, de esta ecuación, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta. Energía, o en este caso calor, ¿no? Acá lo voy a colocar. Energía, por ejemplo, calor, ¿no? Que es igual a masa por calor específico por la temperatura. Entonces, el calor depende de la masa también, ¿no? Y el calor es una forma de energía. Por lo tanto, es una propiedad extensiva. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, ya hemos clasificado estas propiedades, entonces vamos a analizar la respuesta. A ver, por acá colocamos. Dice, ¿no? Te piden el número de intensivas, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el número de extensivas, que serían 2. 6 y 2 sería la respuesta, ¿no? ¿No? Por lo tanto, la clave sería C, ¿no? Clave sería C. Chicos, una observación. Las propiedades físicas pueden ser intensivas o extensivas, ¿no? Y las químicas, ¿cómo son? Todas son intensivas. Por ejemplo, lo que viene a ser la combustibilidad o también, ¿no? La inflamabilidad. La inflamabilidad es cuando un cuerpo arde fácilmente. 1 litro de gasolina arde igualito, ¿no? Fácilmente que 50 litros de gasolina. O sea, no depende de la cantidad. Por lo tanto, las propiedades químicas son intensivas, ¿ya? No te olvides de eso. Entonces sería la clave C, ¿no? A ver, veamos ahora el problema 8. El problema 8 dice lo siguiente.
La suma de los números atómicos de dos isótonos es 182 y la diferencia de su número de masa es 2. Ahí es sus números atómicos. Primero, vamos a colocar los datos. Me están hablando de dos isótonos. ¿Qué son los isótonos? Son átomos que tienen igual número de neutrones, pero diferente Z. Al tener diferente Z, son átomos diferentes. X, Y, átomos diferentes. Repito, que tienen igual número de neutrones, son isótonos. NN son iguales. Pero número de masa son diferentes. Es por ello que acá le he colocado A1, A2. Acá, Z también diferente, Z1, Z2. ¿Ya? El problema que te da de dato, te dice que la suma de sus números atómicos, o sea, Z1 más Z2, es 182. Y la diferencia de su número de masa, o sea, A1 menos A2, es 2. Te piden hallar los números atómicos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Primero, me piden hallar Z1, Z2. Teniendo en cuenta que A, eso es teoría, A es igual a Z más N, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en beta. Porque tú sabes que A1, A es Z más N. Por lo tanto, A1 ¿a qué va a ser igual? A Z1 más N. Ah, tiene razón. ¿Y A2 a qué va a ser igual? A Z2 más N. O sea, acá sería, ¿no? A2 menos Z2 más N. Al restar, ¿qué queda? Este más N se va con este menos N. Te queda Z1 menos Z2 igual a 2. Ahora, tenemos la ecuación alfa que todavía no hemos usado. La vamos a usar acá. Si yo sumo esta ecuación que he obtenido con la ecuación alfa que me dan de dato, se va Z2 a sumar, despejas, ¿cuánto te va a salir Z1? 92. Y Z2 te va a salir 90. ¿Concuerda con los datos? Sí. ¿No? Z1 menos Z2 es 2. 92 menos 90 es 2. ¿Está bien? Entonces la respuesta sería 90 y 92. Clave sería, en este caso, B, ¿no, chicos? Clave sería B. A ver, continuamos. Problema 9. El problema 9, jóvenes, dice lo siguiente. ¿Está bien? A ver, dice, la diferencia de los cuadrados del número másico y número atómico de un átomo neutro es 560. Dice. Si su volumen de neutrones su número de neutrones es 14, determina la carga absoluta de su zona extranuclear del catión trivalente. A ver, veamos los datos primero. Me están hablando de un átomo neutro. Tú ya sabes que un átomo neutro se cumple llamado PES, protones igual a electrones, ¿no? Ya. Me está diciendo que este átomo neutro, yo no sé, tiene un número de masa. Le coloco A, no sabemos. Tiene Z, le coloco nada más, ¿no? Pero te dice que tiene 14 neutrones. ¿Está bien? Ya, ¿qué más? Ahora sí, como es un átomo neutro, ya hemos dicho que protones es igual a electrones, ¿no? Y esto es igual a Z, ¿no? El llamado PES. Ya, el problema te está diciendo que la diferencia de los cuadrados del número másico, o sea, A al cuadrado, y número atómico es 560. Número atómico es Z, ¿no? Z al cuadrado. Ya. El problema te está pidiendo calcular la carga absoluta, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo sería por acá? Vamos a hacer. El problema te pide, mira, la carga absoluta de la zona extranuclear del catión trivalente. Ah, no te hablan del átomo neutro, te piden del catión trivalente. Te piden hallar su carga absoluta. El profesor, ¿cómo es esto? Primero, ese catión trivalente, me piden su carga absoluta. Sabemos por teoría que el número de masa es Z más N, ¿sí? Eso ya sabemos por teoría. ¿Ya? Ahora, voy a reemplazar esto en la ecuación alfa. Jóvenes, una diferencia de cuadrados a qué es igual. ¿Se acuerdan? Por álgebra. Una diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la resta, ¿no? Sería la suma A más Z, ¿no? Por la resta A menos Z igual a 560. ¿Esto de dónde sale? Sale de este dato que el problema te está dando, ¿no? Este dato. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú vas a reemplazar.
A ver, por acá entonces vamos a reemplazar. A ver, ¿dónde, profesor? Ahí está. Entonces, de esta ecuación, de este dato, se cumple esto, ¿no? Ahora, pero tú sabes que A es Z más N. Más el Z que está acá, ahí está. De nuevo, ¿a qué es igual? Z más N menos Z. ¿Qué pasa con, en este caso, Z? Se va, ¿no? Y ahí está. Este Z se va con este Z. ¿Y qué te queda? 2Z más N, ahí sumamos. Te queda acá 2Z más N por N igual a 560. ¿Está bien? Ahora sí. Pero el problema te da de dato neutrones. ¿Cuántos neutrones tiene esta especie? Tiene 14 neutrones. O sea que sería por 14. 2Z más 14, reemplazo. 2Z más 14. Por 14, 560. Pasamos a dividir, ¿no? Este 14 pasa a dividir. Este 14 también pasa a otro lado a restar sobre 2. ¿Y cuánto te va a salir el valor de Z operando? Te va a salir 13. ¿Pero el problema te pide esto? No. Determine la carga absoluta de la zona extranuclear del catión trivalente. Te piden la carga absoluta de la zona extranuclear. A ver, primero, pero el problema se está hablando de este catión, ¿no? De este catión. Para este catión, ¿tú qué tienes ya? Tú tienes su Z. Su Z vale 13. ¿Está bien o no? Pregunta, ¿tú puedes calcular, en este caso, cuántos electrones hay acá? Sí, porque electrones, si es más 3, es porque pierde 3, ¿no? Le resto, ¿no? Sí. 13 menos 3 y te queda 10. Entonces ya sabes cuántos electrones tiene esta especie. Pero eso te pide, no, mira la pregunta. Dice, determine la carga absoluta de la zona extranuclear. Y te da de dato la carga de un electrón. ¿Para qué lo voy a usar? ¿Cómo lo voy a usar, profesor? Así, mira. Tú sabes por teoría que un electrón, y acá te lo dan de dato, un electrón tiene una carga absoluta de menos 1,6 por 10 a la menos 9 coulomb. Pero acabamos de calcular que para este ion, ¿cuántos electrones hay? 10. Ahora, para esos 10 electrones, ¿qué carga absoluta tendrá la zona extranuclear? Vamos a aplicar una simple regla de 3. Primero, por teoría, un electrón tiene esta carga. Lo hicimos hace ratito en un cuadro, ¿de acuerdo? Y si yo tengo 10 electrones, ¿cuánto será su carga absoluta? Sería por 10. Sería menos 1,6. 10 a la menos 9 por 10 a la 1, ese es 10 a la menos 18, ¿sí? Entonces, esta sería la respuesta. Sería entonces por acá, ¿no? Respuesta menos 1,6 por 10 a la menos 18 coulomb, y la clave sería C. ¿Está bien? Ahora sí. Veamos. Continuamos. Vemos el problema 10. El problema 10 dice lo siguiente. Si se sabe que el hidrógeno tiene 3 isótopos, proteo, deuterio y tritio, que ya lo conocemos, lo hemos visto, dice, ¿no? ¿Cuántos valores diferentes tendrían las masas de las posibles moléculas que forman el hidrógeno entre sus isótopos? Dice, ¿no? A ver, entonces, profesor, ¿cómo sería esto? A ver, vamos a analizarlo. ¿Está bien? Primero, vamos a colocar los datos. Y piden determinar el número de moléculas que pueden formar los isótopos de hidrógeno. A ver, los dos isótopos de hidrógeno, ¿no? Entonces, voy a colocar los datos. Sabemos que el hidrógeno tiene 3 isótopos, al proteo, deuterio y tritio, ¿no? ¿Está bien? Son los isótopos. Ya. Ahora, el problema te dice, ¿no? ¿Cuántos valores diferentes tendrían la masa de las posibles moléculas que forman el hidrógeno? Ah, ya. Sabemos que el hidrógeno es una molécula. El hidrógeno, por si acaso, chicos, es un gas diatómico. ¿Qué significa diatómico? Que su partícula consta de 2 átomos. O sea, si yo quiero formar la molécula de hidrógeno,
¿Yo requiero 2 átomos de hidrógeno? Sí. ¿Pero de qué átomos de hidrógeno disponemos? De 3. Protio, deuterio y tritio. Ah, ya. Pero tú sabes que una molécula de hidrógeno tiene 2 átomos. Y entonces, ¿yo qué átomos puedo usar? Puedes usar 2 átomos de protio, ¿no? Puedes usar un átomo de protio y un átomo de deuterio para que se junten. ¿Son diferentes? Sí, ahí está. Puedes agarrar un átomo de protio y unirlo con un átomo de tritio. ¿Está bien? Ah, tiene razón. ¿Son diferentes que los anteriores? Sí. Puedes agarrar el deuterio con otro deuterio y son diferentes que los anteriores. ¿Sí? El otro puedes agarrar deuterio con el tritio, sería otro, y el tritio con tritio, otro. O sea, ¿cuántas posibles combinaciones existen para formar una molécula de hidrógeno? Primera combinación, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta combinación. O sea, quiere decir que dice acá, ¿no? ¿Cuántos valores diferentes tendrán las masas de las posibles moléculas? Las posibles moléculas pueden ser estas, ¿no? ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 posibilidades, ¿no? 6 posibilidades, pero acá dice, ¿no? ¿Cuántos valores diferentes tendrán las masas de las posibles moléculas que forman el hidrógeno con sus isótopos? A ver, pero dice diferentes, ¿no? Entonces acá, si queremos diferentes, tendrían que ser, a ver cuántos, ¿no? Se observa, dice, 5 valores de masas diferentes, ¿no? En las 6 estructuras moleculares de hidrógeno. ¿Dónde están, en ese caso, esos 5 valores de masa diferentes? Ahí está, chicos, ¿no? Acá tenemos, en este caso, masas diferentes sería este, ¿no? Acá hay 1, acá hay 2, ¿no? Acá sería 3, acá sería 4 y acá sería 5. Profe, pero acá no sería 6, no. Lo que pasa es que la masa de proteo con proteo es 2. La masa de proteo con deuterio es 3. Proteo con tritio es 4. Deuterio es 4. Y deuterio tritio 5. Tritio 6. O sea, ¿quiénes tienen masas diferentes? Todos estos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Porque este tendría igual que este. Por lo tanto, sería solamente 5, no 6. Porque acá dice bien claro que tenga, ¿no? Valores diferentes de masa. Entonces, se observa 5 valores de masa diferentes, ¿no? En las 6 estructuras. ¿Está bien? Entonces, la respuesta sería 10 enano. Respuesta sería 5, clave E. A ver, veamos el problema 11. Dice, uno de los isótopos del cloro 3517, dice, determine el número de electrones que existirán para un mol de estos aniones. A ver, me dan de dato cuánto vale un mol, 6 por esa a la 23. A ver, primero vamos a colocar los datos. El problema te está hablando de este anión, ¿no? Dice, determine el número de electrones que existirán en una mol de este anión. Ya, me dan el anión y me dicen que un mol equivale a 6 por esa a la 23. Me piden el número de electrones, dice acá, para un mol de este anión. ¿Ya? Electrones para un mol de este anión. A ver, ¿cómo planteamos? Primero, vamos a hallar los electrones del anión. Si es negativo, sabemos que es un anión monovalente, o sea, que ha ganado un electrón. Tenía 17, gana uno, ¿cuánto va a tener? En este caso va a tener 18. O también lo puedes hacer aplicando la fórmula. ¿Te acuerdas cómo se calculan los electrones? Se resta Z menos la carga, pero con todo y signo. 17 menos la carga con todo y signo, menos 1. Menos por menos más, se suman 18 electrones. Ya tiene los electrones, ¿sí o no? ¿Ya? Pero esos electrones son los electrones de un anión. Los electrones de un anión.
Ahora, ¿tú quieres los electrones para un anión? No, tú quieres los electrones para un mol de aniones. ¿Y a cuánto equivale un mol de estos aniones? Un mol equivale a 6 por 10 a la 23 de estos aniones. Si un anión tiene esta cantidad de electrones, 6 por 10 a la 23, ¿qué cantidad de electrones tendrá? Regla de 3. Aplica regla de 3 y te va a salir aproximadamente 1,1 por 10 elevado a la 25 electrones. Por lo tanto, la respuesta sería 1,1 por 10 a la 25 y la clave sería A. ¿Los jóvenes? Ahora sí. Veamos el problema 12. Dice lo siguiente. A ver, dice 12. La suma de los electrones de los iones M3 y Q-1 es 41. Halla la suma de los electrones de los iones M más 2, Q más 1 y R8 menos 2. A ver, colocamos los datos. El problema primero me está hablando de estos iones, ¿eh? M3 y Q menos 1. Pero yo no sé cuánto vale su número atómico, pero sé que son diferentes porque tienen diferentes símbolos. Acá le llamamos Z1, Z2. Pero me dicen que los electrones, la suma de estos dos es 41. Ya. Los electrones de M3 más los electrones de Q-1 es 41. Pero ¿cómo se calculan electrones? Ya sabes que si es más, pierdes, ¿no? Le resto. Z1 menos 3. Ahí está. Z1 menos 3. Más los electrones de Q. Pero si es negativo, que sí que gana. O sea, le sumo, sí. Z2 más 1 sería. Ya. Entonces, Z1 menos 3 más Z2 más 1 es igual a ¿qué? A 41. ¿Pero qué te pide el problema? Bueno, acá despejas. Z1 más Z2 te sale, en este caso, 43, ¿no? 43. Ya. Pero el problema que te pide, mira, halle la suma de los electrones de los iones M más 2, Q más 1 y R8 menos 2. Te piden los electrones de M más 2, electrones de Q más 1 y de R8 menos 2. ¿Cómo se calcula electrones? Ya sabemos. En este caso, si es más 2, pierde. Sería Z1 menos 2. ¿No? Ahí está. Electrones es igual a Z menos la carga, ¿no? Por lo tanto, acá sería Z1 menos la carga más 2. Electrones de Q, Z2 más 1, igualito. Electrones igual a Z, pero acá sería Z2 menos la carga, que es menos, ¿no? En este caso, por más 1, ¿no? Ahí está. Porque Q tiene carga más 1. Z2 menos más 1. Ahí está. Más los electrones de R8 menos 2. Si es menos 2, en este caso quiere decir que gana, ¿no? O si quieres, aplica la fórmula, que sería 8 menos menos 2, ¿no? Ahí está, 8 menos menos 2. Entonces, el problema te pide la suma de todo esto. Voy a agrupar y despejar. Si tú sumas, acá te va a salir, ¿no? Z1 más Z2, acá te queda, ¿no? Menos 2, menos 1, te queda acá menos 3. 8 más 2, en este caso, sería 10. Menos 3 sería 7. O sea, te queda Z1 más Z2 más 7. Eso es lo que te pide el problema. Pero una pregunta, Z1 más Z2, ¿ya no lo tenemos? Sí. Eso nos salió 43. Reemplaza acá. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual la suma? A Z1 más Z2, que es 43. Más 7 sería 50. Por lo tanto, la respuesta sería 50 y la clave sería D. ¿Ya? La clave sería D. Bueno, chicos, agradecer por su atención. Y bueno, espero, chicos, que sigan repasando, estudiando las clases asincrónicas, que visiten la web y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, chicos, por su atención. Cuídense mucho. Nos vemos, chicos. Hasta luego.